Anoche tomé cerveza y amanecí mal. Ese cuando ya tenés más de 30 y eso ya no puedo, y te querés todavía el de 20, pero No, era el cumpleaños de mi hermano y tomé 3 vasos y me hizo mal. Yo ya tengo 62. y por eso cuando tenés más de 30 dije. Los, los más jóvenes esos no saben lo que es eso. Toman a las 5 y después se van a trabajar a las 7. No, yo con 3 ya. Y encima de que estábamos tomando esa cerveza sin alcohol. Y aún así. Lo que pasa es que yo soy diabética y tiene mucha cebada, parece la cerveza sin alcohol y me subió todo mi azúcar a 500. ah, bueno, Costas, 192. Si tienen el comentado, mejor. Leo, profe. Sí. Principio general. La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Bueno, las costas entonces son los gastos en los que incurren las partes como consecuencia del juicio, ¿verdad? Y acá le voy a decir algo como para que se vuelvan a reír de los abogados desactualizados o de los abogados que nunca cambian su modelo. Nunca vieron el famoso escrito, vengo a petitorio, tenerme por presentado, tener por promovida, correr traslado, etcétera, ¿verdad? Y después dice, protesto costos y costas. Nunca vieron un escrito así. Sí, Bueno, les cuento que eso está mal. No existen malos costos. los costos no, pero las costas sí voy a protestar. Y sí, pero por eso te digo, si dice protesto costos y costas, está mal. Porque los costos no existen. Lo único que existen son las costas. ¿Me entienden? Lo único que existen son las costas. Entonces, si ustedes ven en un escrito que dice solicito demanda de tanto dinero, más costos y costas, está mal. Costas es lo único que existe, no costos. Eso era en el código anterior. Pero sí ya he visto, profe. Y van a seguir viendo. Pero no está nada mal tampoco, o sí, ahora. Claro que está mal, si no existe. Es lo mismo que yo constituya un derecho real de anticresis. ¿Quién sabe qué es la anticresis? Nadie, ¿verdad? Y es un derecho real que existía en el antiguo código y no existe más en nuestro código. ¿Y cómo yo voy a aplicar algo que no existe? ¿Me entienden? ¿Cómo yo voy a invocar algo que no existe? O si no, que yo voy a invocar también la esclavitud, voy a invocar también, no sé, la tiranía, la dictadura. Voy a invocar lo que yo quiero. ¿Está mal? Bueno, una de las preguntas de las costas suele decir cuál es la finalidad o el carácter que tienen las costas. ¿Qué son las costas? ¿Es un castigo para el que perdió el juicio? El que pierde el juicio normalmente paga las costas. Entonces, ¿es un castigo? Yo creo que sí, profe. Es un castigo. Dice en el orden causado, ¿cómo es? El orden causado significa que cada uno corre con sus propios gastos. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Son las costas un castigo para el litigante que perdió? Les digo, no es ningún castigo. No es ninguna sanción. No es un castigo por la mala fe. No es el castigo por la culpa, por, por nada. No es ningún castigo. El objeto de las costas es resarcirle a la parte ganadora de los gastos que incurrió para que se le reconozca su derecho.
Supone que yo soy el dueño de una casa y viene alguien y me alquila y te tengo que hacer un desalojo para echarle. Él me tiene que pagar las costas porque yo tuve razón. Es cierto, era mi casa y él no me pagó mi alquiler y yo tenía razón para el desalojo. Pero para que me dieran la razón, yo tuve que realizar unos gastos. Entonces, él tiene que cubrirme esos gastos que yo tuve que realizar para que alguien me reconozca mi derecho. No es una sanción. Es simplemente un resarcimiento de los gastos en que yo tuve que incurrir para que un juez me diga que sí, que había sido, tenía razón. ¿Cuáles son esos gastos? Y son los honorarios de mi abogado que le tuve que contratar y que le tuve que pagar, ¿verdad? Y son todos los tipos de gastos, un poder que tuve que hacer en la escribanía, todo tipo de gastos. ¿Entiendes? Sí, profe. Bueno. Sí. ¿Quiénes tienen que pagar las costas? Normalmente la paga la parte que perdió. Pero también pueden pagarla cada uno, eso es lo que dijo Patricia, puede ser en el orden causado, quiere decir que cada uno corre con sus gastos. Y también puede pagar las costas el juez. Ustedes van a decir, ¿y por qué el juez va a pagar las costas? ¿Por qué creen ustedes que el juez va a pagar las costas? ¿Por qué un juez pagaría las costas de un juicio? Ustedes están todavía con el asado acá o están ahí con el vaso Stanley y están haciendo correr todavía. No, yo te escucho. ¿408 quién lee? Costas. En los casos en que se declare la nulidad de una resolución, las costas serán total o parcialmente a cargo del juez si el vicio le fuere imputable sin necesidad de petición de parte, salvo que la otra parte se hubiese opuesto a la declaración de nulidad, en cuyo caso cargará con las costas. Entonces el juez puede pagar las costas cuando su sentencia se declara nula. ¿Entienden? Si es que nuestra sentencia se declara nula, el juez va a pagar las costas. ¿Saben cuándo sucede eso? ¿Saben o No, no profe. saben? No. Nunca. Porque dice, salvo que la otra parte se oponga, dice, la otra parte siempre se opone. Entonces el juez nunca paga las costas. Pero bueno, esa es la práctica y la teoría. La teoría dice que el juez paga, pero la verdad que en la práctica nunca paga. Bueno. Ya habíamos visto los incidentes. ¿No? No, en recursos no quedamos, profe, pero no dimos incidente. Vamos, 180. Principio general. Sí. Toda cuestión accesoria que tenga relación con el objeto principal del proceso constituirá un incidente, y si no se hallare sometido a un procedimiento especial, se tramitará en la forma prevista por las disposiciones de este título.
Excelente. Hay varios tipos de incidentes, pero básicamente la que a nosotros nos interesa es los incidentes nominados o autónomos, ¿verdad? Que son los incidentes que están regulados propiamente por la ley y los incidentes que no están regulados por la ley, que se les llama incidentes innominados, porque no están regulados, pero nada obsta que nosotros podamos incidentar si cumplen los requisitos, ¿verdad? A ver, el incidente puede tener dos clases de efectos. Puede suspender el proceso o puede no suspender el proceso. ¿De qué depende que suspenda el proceso? Depende de que con la resolución del incidente puede terminar el juicio. ¿Entienden? Entonces, si es así, ¿para qué vamos a hacer algo? Pero tienen que tener muy en cuenta algo. Y acá les voy a dar una regla como para que ganen miles de juicios. Todos los juicios que van a ganar con esto que yo les voy a decir, no sé quién, no se van a ni imaginar. Entiendan bien. Vamos a suponer que ustedes tienen un juicio ejecutivo y oponen una excepción. Vamos a suponer, yo le demando a tal y le quiero cobrar 200 millones por un pagaré que me firmó porque quería ser candidata a presidenta del centro. Me firmó mi pagaré de 200 millones o 300, ¿verdad? 300 la profe. 300. Bueno. Y ella me opone una excepción de pago parcial. Ponele que me dice que ella me pagó 100. Y no agrega la prueba. Dice que la prueba está en tal parte. El documento tiene, no sé, tiene Patricia. Y deja de balde el juicio ahí. Deja de balde. Y yo como demandado, yo digo, bueno, ella es la que quiere acreditar de que me pagó. Entonces, ella tiene que aportar la prueba. Ella tiene que impulsar que se le cite a Patricia al juicio para que presente el documento que dice que está en manos de Patricia, donde dice que se me pagó. Entonces yo tengo un convencimiento en mi cabeza de que ella es la que quiere probar y yo me quedo nomás acá a esperar tranquilo que ella pruebe. Y si no pruebe, mejor para mí porque se hace lugar a la demanda. Ese es el sentido común. O como dicen algunos, esa es la lógica. Pero como diría Martínez Simón, la lógica que ustedes tienen no es la lógica jurídica, no es la lógica del proceso, no es la lógica del código. Si Talia hace eso y deja su juicio 6 meses de balde, ¿qué caduca? ¿Caduca la excepción o caduca todo el juicio? Caduca todo el juicio. Caduca todo el juicio. Por mi estupidez de que yo creí que era su carga. Si ustedes ven que él viene y presenta cualquier cosa y dicen, no, pero fulano tiene el documento y después nunca pide el oficio para el fulano, ese está esperando que caduque para que caduque todo el juicio. Y cuando te diste cuenta ya te caduco, porque te corrió el traslado de la caducidad nomás ya. ¿Cuántos juicios vi que se pierden así? La caducidad de la excepción. Y lo mismo sucede en un juicio ordinario con la reconvención, por ejemplo. ¿Verdad? Vamos a suponer que Tali me demanda a mí por usucapión. Y yo le reconvengo por reivindicación del mismo inmueble. Yo le reconvengo, ¿verdad? Y no le notifico nunca del traslado de mi reconvención y dejo 6 meses de balde. ¿Qué caduca? ¿Caduca mi reconvención nomás o caduca todo el juicio?
Todo el juicio. Caduca todo el juicio. Cuando te diste cuenta, la que te hizo la reconvención realmente quería matar tu juicio y te mató. La próxima que le quieras demandar te va a poner una excepción de cosas juzgadas, porque ya se juzgó. ¿Entiendes? Que mucha plata que van a ganar con eso. Porque hay todavía muchos estúpidos que esperan, que dicen, no, pero es lo que ese es su reconvención, no, pero ese es su contestación, no, pero ese es su excepción, no, pero ese, no es así. No, telo así. No es lo así. Entonces, el incidente puede suspender o no suspender la instancia principal. La suspensión del proceso principal, 181. Los incidentes que impidan la continuación del proceso principal se sustanciarán en los mismos autos, quedando entre tanto suspendido la tramitación de aquel. Se entiende que impide la prosecución del principal toda cuestión sin cuya resolución previa es imposible de hecho y de derecho continuar sustanciándolo, dice el 181. Y los incidentes que no suspenden el proceso, 182, se sustanciarán en piezas separadas sin suspenderse el curso de aquel, y el juez los resolverá en el plazo de 10 días. ¿Está bien? Bueno. Otra pregunta. Bueno, otra cosa que les quiero decir acá. Plazo para el incidente. Nuevamente acá el código hace el une con flecha ese que les dije, ¿verdad? Pero ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo para deducir un incidente? Porque yo les dije que los incidentes se deducen, ¿verdad? ¿Y las excepciones? ¿Cuál era el término procesal adecuado? De 18 días y de 5 puede Se ser. fundan. Los incidentes se deducen. Las excepciones se... No se fundan. No. Los incidentes se deducen. Las excepciones se oponen. Los recursos se interponen. Y las demandas se promueven. Bueno, ¿cuál es el plazo para deducir un incidente? Depende. Si la ley te da un plazo, es ese plazo. Si la ley no te da un plazo, es 5 días. Hábiles, por supuesto. ¿Entienden? Entonces, cuando la ley no te da un plazo para un incidente, es 5 días. Si te da un plazo, es ese plazo. Por ejemplo, ¿cuántos días tenemos nosotros para oponer una excepción de inconstitucionalidad? 524, pero era eso. No. 538. 538 dice: la excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención. Ese es el momento para oponer la excepción de inconstitucionalidad, al contestar la demanda o la reconvención. Entonces, la excepción de inconstitucionalidad, por ejemplo, tiene un plazo tiene un plazo. Pero si no tiene un plazo, ¿verdad? Como los otros incidentes, por ejemplo, los innominados, el plazo es de 5 días. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe la carga de la prueba qué significa? ¿Qué es la carga de la prueba? ¿Quién tiene que probar? No es doctor. Exactamente. ¿Y quién tiene que probar en un juicio? Depende. Depende de qué. Hasta ahí lo que me acuerdo.
¿Alguien sabe quién tiene que probar? El que alega, exactamente. ¿Alguien más? Bueno, es cierto. Anteriormente se decía que tiene que probar el actor. Después se dijo que tiene que probar el que alega un hecho controvertido. Entonces, el que alega algo tiene que probar. Por ejemplo, yo digo que Patricia me prometió que me iba a pagar y no me pagó. Yo tengo que probar. Patricia dice que ya me pagó. Ella tiene que probar que ya me pagó. ¿Entienden? Yo digo que el testigo de Jessica es menor de edad. Yo tengo que probar. Ella dice que es mayor de edad. Ella tiene que probar. Entonces, no pasa mucho por quien sea, pero lo que sí tenemos que probar es lo que nosotros decimos. Salvo que sea una circunstancia presumida por la ley. Lo cual se da, por ejemplo, en el caso de la lesión. ¿Alguien sabe qué era la lesión? Que dieron en obligaciones. Era la lesión. Nadie se acuerda de la lesión. 671 del Código Civil. ¿Qué decía 671 del Código Civil? Si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, desproporcionada con la que obtiene el otro, explotando su necesidad, ligereza o inexperiencia, podrá el lesionado dentro de 2 años demandar la nulidad del contrato o su modificación equitativa. Algo así decía. En caso de lesión de confianza puede ser, No, o no, no, o de otra cosa. otra cosa totalmente distinta. Ah, bueno. Bueno, en esos casos, la lesión, por ejemplo, una parte dice que la notable desproporción entre las prestaciones hace presumir la explotación, salvo prueba en contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley presume la explotación. Cuando la ley presume algo, se produce un efecto procesal que se llama la inversión de la carga probatoria, donde el que alega no tiene que probar. ¿Entienden? No tiene que probar. También se dan los casos de responsabilidad civil objetiva. ¿Recuerdan los casos de responsabilidad civil objetiva que dieron en obligaciones? ¿No recuerdan? El riesgo creado, el exceso a la normal tolerancia, la equidad, la garantía, la apariencia, la confianza. ¿No recuerdan eso? O muy domingo para acordarse. En esos casos de responsabilidad civil objetiva, tampoco el que alega prueba, porque la ley ya establece un régimen de responsabilidad para la persona que se dedica a esa actividad. Por eso se llama responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad ya recae en una persona y si esa persona quiere eximirse de la obligación de resarcir los daños y perjuicios, esa es la persona que tiene que probar. Se invierte la carga de la prueba. Se invierte la carga de la prueba. Lo mismo que sucede en las obligaciones de resultado. Si yo le demando a un profesional que tiene una obligación de resultado, yo lo único que tengo que hacer es alegar
lo que él dijo, y él tiene que probar la eximente. Entonces se invierte la carga de la prueba. Entonces, lo normal es que el que alega prueba, pero a veces se invierte la carga de la prueba en determinados casos. Lo que ustedes tienen que saber es cuáles son esos casos donde se invierte la carga de la prueba. Yo le dije, por ejemplo, una lesión, por ejemplo, en la responsabilidad civil objetiva, se invierte la carga de la prueba. Y en muchos otros casos donde la ley presume ciertas circunstancias, entonces se invierte la carga de la prueba. Tampoco es necesario probar los hechos notorios. ¿Qué son los hechos notorios? Hechos que no requieren ser probados, ¿verdad? ¿Cuál puede ser un hecho notorio? Puede ser que el 15 de agosto del 2018 asumió como presidente Mario Abdo Benítez. Pues yo tengo que probar eso y tengo que librar un oficio a la presidencia de la República para ver si ese día realmente juró. O todos ya damos por sabido de que ese día juró. Sí, ya damos por sabido que ese día juró. Es un hecho notorio. Tampoco requiere ser probado. Bueno. ¿Cuáles son los medios de prueba? Testigos, pues. Sí, ese es uno. Después. Bueno, realmente, ¿cómo se llama en el Código Procesal los medios de prueba? Ese que vos dijiste se llama prueba testifical. Después, Prueba testimonial también había, ¿verdad? prueba testimonial. Y esa es. Después, otra. Otro tipo de prueba. Testimonial, después. Documental. Documental, está bien. Dos, después. Faltan cinco. La prueba emitida por los peritos era Sí. también Prueba pericial, seguramente. pericial. ¿Algo más? Vale, Patricia, vos tenés tu programa ahí. No, conmigo no, tengo el libro nomás. Y documental, testifical, Pericial. pericial, y hasta ahí. La primera de todas, ¿cuál es? La Regina Probatorium. La prueba confesoria. Esa es el primer medio de prueba es la prueba confesoria. ¿Qué es la prueba confesoria y qué diferencia existe con la prueba testimonial? Donde uno confiesa, confesoria es. Sí. ¿Y qué diferencia existe con la testimonial? Y donde otra persona testimonia de que esa persona es culpable o algo así. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces? Y que uno acepta y el otro le acusa de que es cierto. No. Estabas medio cerca, pero te fuiste lejos otra vez. ¿Cuál es la diferencia?
entre la prueba confesoria y testimonial. Los dos dicen algo Sí, y dicen algo para acreditar si es cierto o no es cierto, ¿verdad? sí. Ahí son todos iguales. ¿De dónde está la diferencia? Me mataste, bro. La diferencia está en quién va a prestar el testimonio y quién va a prestar la confesión. La confesión es la aceptación de los hechos. Por lo tanto, el que va a confesar va a ser tu contraparte. Vos, por medio de la prueba confesoria, vos le vas a hacer confesar a tu contraparte lo que a vos te conviene que él diga. Y en la prueba testimonial, el que va a prestar el testimonio es un tercero, totalmente ajeno al juicio, que no tiene que tener ningún tipo de interés. ¿Entienden? Entonces ahí ustedes también se van a dar cuenta cuando el abogado de la contraparte es un burro, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, le lleva de testigo a su mamá, ¿verdad? O le lleva de testigo a su amiga. Porque la pregunta del testigo, lo que se llama las generales de la ley, la primera pregunta que se le hace es: ¿usted no es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, acreedor, deudor, amigo, enemigo de alguna de las partes? Y no tiene que decir. El abogado que no se ocupó de eso se va a dar cuenta en la audiencia y ¿qué va a decir? Sí, yo soy su amigo. Mataste el juicio ahí. Mataste el testigo. Profe, consulté, ¿cómo sabemos cuándo es un testimonio falso? Y ustedes pueden saber de muchas maneras si es un testimonio falso, ¿verdad? Depende de lo que diga. Depende de lo que diga. ¿Nunca vieron el famoso testigo ese que sí o sí, donde estaba el choque, huevo, le estaba esperando colectivo? Ahí mismo donde chocaron. Ese testigo es falso en el 99% de los casos. Pero 99%. Y vos le podés pillar. Demasiado fácil le podés pillar. ¿A qué hora fue? ¿Cómo estaba el clima? ¿Verdad? Le saca un poco de su contexto nomás. Porque el abogado le da tipo un libreto cortito como para que él sepa. Sí, él venía por acá y el otro le salió y ahí le chocó, ¿verdad? Y preguntaba un poco cómo se llama esta calle, cómo se llama esta calle, y si había semáforo y qué color estaba, y si no había otro tercer auto, o crear nomás lo llamó el tercer auto, o preguntarle el clima, o preguntarle la hora exacta, o preguntarle qué él hacía ahí en ese momento. Porque a nadie, por ejemplo, yo le voy a creer que a las 2 de la mañana está esperando colectivo sobre Mágica López, ¿verdad? ¿A quién le voy a creer yo que a las 2 de la mañana está esperando colectivo sobre Mágica López? Nimbo Pino pasa en Mágica López. ¿Qué hace a las 2 de la mañana esperando colectivo? No existe, esa persona no estaba ahí, estaba en su casa durmiendo. ¿Entienden? Mentira es. Y ustedes son los que se tienen que dar cuenta de eso. ¿Qué hacía el tipo supuestamente esperando colectivo a las 2 de la mañana sobre Mágica López cuando fue el accidente? No estaba ahí, mentira. Consulta. Y si descubrimos un testigo falso, ¿qué procede? ¿Qué hacemos? Presentamos un escrito del incidente que pedimos. Tenés que hacer un incidente de inidoneidad de testigo, o de falta de idoneidad de testigo, o de exclusión de prueba testifical. Ya, gracias. Pero en la audiencia no tenés que hacer nada, tenés que callarte nomás. El abogado quiere armar quilombo en la audiencia. No, él es su amigo, él es su enemigo, él no puede ser testigo. No, déjale que diga todo lo que quiere decir. Calladito al día siguiente venir a presentar un escrito y decir, no, ese testigo era su amigo, era su enemigo, era su compañero de trabajo, etc. Y ahí le mataste, ¿entendés?
Pero no vaya a armarle quilombo ese día de la audiencia al pobre testigo y a toda la... Vos tenés que creer, como siempre le digo, ¿verdad?, a mis alumnos, el que es inteligente pues se puede hacer el estúpido. El estúpido nomás lo que no se puede hacer el inteligente, ¿verdad? Si ustedes son inteligentes, se pueden hacer los estúpidos. Se pueden hacer los que no se dieron cuenta en la audiencia. Y al día siguiente le presentan su escrito y ahí demuestran que había sido, se dieron cuenta. Pero déjenle que diga todo lo que quiera. Déjenle que diga todo lo que quiera. Entonces ahí vendría lo que recién dijimos. Yo estoy diciendo algo y ellos tienen que probar que es mentira, ¿verdad? Y sí. Pero déjale que diga. Déjale que diga. Después vos vas a probar que es mentira. Ujú, Pero déjale que diga. ya. Una vez, por ejemplo, en un juicio le llevé como testigo a un ingeniero. Pero yo le llevé al solo efecto de que él reconozca su firma que me hizo en una pericia privada. Él me hizo una firma, o sea, él me hizo una pericia privada que yo presenté al juicio como prueba documental y yo le cité como testigo para que reconozca su firma y haber elaborado esa pericia privada que a mí me sirvió para mi juicio. Y la otra parte dice, bueno, ya que él es testigo, yo le quiero preguntar. Y preguntarle, le dije. Y le preguntó ahí algunas cuestiones. ¿Verdad? Pero él es testigo. No es perito. Es testigo. Al testigo, ¿vos qué le podés preguntar? ¿Cuál es la velocidad que venía el vehículo tal? No, ¿quién le hace preguntar al testigo eso? ¿Cuál es el nivel de agarre que tiene la cubierta en una curva a 120 kilómetros? No, ¿quién le hace preguntar eso a un testigo? El testigo es una persona como vos y como yo, que absolutamente nada no sabemos de eso. Eso vos le podés preguntar al perito. Al perito. Es decir, un experto. Pero yo le cité como testigo, no como perito. Y le quiso hacer preguntas de cuál es el fenómeno de la socavación de la tierra, Maembo, y qué posibilidad existe de que la lluvia afecte al proceso de construcción, no sé qué. Le dijo ahí cientos de cosas. Y yo, por supuesto, después en mi escrito de alegato dije que no, que ninguna de esas preguntas no son propias de una prueba testifical. Si él quería, él le tenía que proponer como perito a mi perito y le podía preguntar todo lo que quería. O podía impugnar su dictamen pericial punto por punto. Y ya que no hizo eso, se fue a la mierda. Una pregunta, sé que soy pesada, pero por si acaso. Un médico es testigo de un accidente de tránsito, chocó y lo que sea. No se le puede hacer preguntas, por ejemplo, médicas, si va como testigo ocular del accidente. No. Tiene que citarle como testigo, perdón, como perito si quiere eso. Si le cita como testigo, él va a Solo decir le lo que sirve. vio y lo que hace, man. No está obligado a decir lo demás. Porque vos no le vas a pagar por ser testigo. Ujú. Y es que vos le citas como perito, le vas a pagar su honorario y ahí sí él te va a dar una opinión profesional. Pero al testigo no se le paga. O sea que yo puedo alegar eso si es que... ¿Qué pasó? No, y si es que hacen, puedo alegar eso. Que eso Sí, fue sí. como... Claro que sí. Ya. Bueno. ¿Cómo se ejerce la prueba confesoria? Por medio de la absolución de posiciones. ¿Quiénes son? ¿Qué es la absolución de posiciones? Nadie sabe. La absolución de posiciones es una serie de preguntas que se le hacen al que va a absolver, o sea, al que va a confesar, al que va a absolver. Por eso se llama absolución de posiciones, al que va a responder. Entonces, si yo le cité como por prueba de confesoria a mi contraparte,
yo tengo que preparar una serie de preguntas que en la audiencia se le van a hacer, ¿verdad? Esas preguntas se llaman posiciones y tienen que estar redactadas como preguntas cerradas, es decir, que puedan ser respondidas con sí o con no. Y respetando el artículo 18 de la Constitución de que nadie está obligado a declararse culpable, yo tengo que hacer las preguntas de la siguiente manera. Diga cómo es verdad que usted estaba el sábado 23 de julio de 2022 sobre la avenida Mariscal López. Hola. Parece que se quedó sin señal. Fue el del profesor. Recreo. Hola, Hola. me quedé sin luz. Tienes que sentirlo. Vamos a ver por acá hasta que se acabe mi batería, mis megas. Bueno, ¿hasta dónde escucharon? ¿Hasta dónde estaba redactando la pregunta, profesor? Diga cómo es verdad que usted estaba en la avenida Mariscal López el 23 de julio del 2022 a las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué te va a responder él? ¿Sí o no? Él te puede decir sí. Y ahí puede hacer una ampliatoria. Quiero hacer una ampliatoria. Sí, yo estaba a las 2 de la mañana porque tal cosa. Porque salía de la casa de mi novia y estaba cuidando colectivo. Cualquier cosa te puede decir. Pero ya te dijo que sí, pues. O ya te dijo que no. ¿Entienden? Una vez que él admite, eso es lo que vos querés que él admita. ¿Admitió que estaba ahí? Sí, estaba ahí. Ya te sirve ya. Después, la historia que cuenta de que salía, entraba, venía, se iba, esa ya es otra cuestión. ¿Entendés? Pero ya admitió ya lo que vos querías. ¿Y te puedes Bueno, quedar en silencio también? no, no puede. Tiene que responder con sí o con no. Una vez, por ejemplo, yo te digo, yo tuve un juicio, era un juicio largo, o sea, era una acción contenciosa administrativa que se rige por el procedimiento civil también. Era un contador de un banco que se le sacó su puesto porque hubo algunos problemas de dinero, cosas así, ¿verdad? Y entonces yo le dije, cierto que en la cuenta número, todo el número de la cuenta, del cliente fulano de tal, se extrajo, no sé, 200 millones en fecha tal del 2014, pues ahí le dije. Y yo le estaba preguntando eso en el 2020. Y me dijo, no sé, yo todos los días hacía eso, mi trabajo era, no sé, seguramente, me dijo, ¿verdad? Bueno, pero sí o no, le dije, ¿verdad? Y sí, me dijo, ¿verdad? Ya reconoció ya. No sé si se acuerda o no, pero ella me dijo sí. Pero no puede decir no sé ni no me acuerdo. Tiene que decir sí o no. Después de que dijo sí, dijo no sé, ese es mi trabajo, yo hacía eso todos los días, no sé si es cierto o no. ¿Entendés? Pero ya dijo sí, pues. Vos querías que diga que sí nomás. Y ya dijo que sí. Si se acuerda o no se acuerda, ¿para qué dijo sí entonces? Ya dijo ya sí. ¿Entienden? Por lo que quería que diga que sí. Y ya dijo que sí. Bueno, otra cuestión. Con este también van a ganar muchos juicios. El sobre donde vos presentás tus posiciones se tiene que presentar 1 hora antes de la audiencia, como máximo. 59 minutos ya no es 1 hora. 57 tampoco, 45 tampoco. Si tu audiencia está marcada para las 8, ¿hasta qué hora tenés para presentar? ¿Hasta las 7? Hasta las 13 del día anterior. Si yo soy tu contraparte y vos venís a presentar a las 7, yo voy a pedir que se excluya.
Porque Una hora 59 antes minutos, dijiste. 59 minutos nomás es. Desde que vos presentás a las 7 hasta las 8, 59 minutos nomás. Sería el Si vos, horario que está abierto el Poder sí, Judicial. sí, si vos presentás a las 7 con 3 segundos, vos estás presentando 59 minutos 57 segundos antes. No una hora antes. Tenías que haber presentado un día antes. Si yo soy tu contraparte, yo voy a ver, no, se tiene que excluir, eso no se puede porque fue presentado de manera extemporánea. Y el juez va a tener que resolver ahí. Si no presentaste un día antes, yo voy a pedir que se excluya de vos. Ahí van a aprender ustedes a ser abogados. Cuando viene el abogado y pide eso y les duerme. No Se quedaron entendí, sin plata. profe. ¿Una hora antes o un día antes hay que Una presentar? hora antes. Por eso yo le Ah, digo, si tu audiencia está para las 8, vos no podés presentar a las 7. Tuviste que haber presentado el día antes. Sí, María, pero es el horario judicial del tribunal. Eso no sabía. ya. Bueno, entonces, tenés que presentar tu escrito una hora antes. Y ahí tienen que estar todas tus preguntas. En un sobre cerrado tenés que presentar. En el momento de la audiencia se rompe el sobre, el dactilógrafo saca el sobre y empieza a hacer las preguntas. O sea, tus preguntas son secretas. La otra parte no sabe que vos le vas a preguntar. ¿Está bien? Bueno, de acá suele surgir una pregunta que les voy a explicar cómo es. ¿Quiénes son el ponente y el absolvente? El ponente es el que presenta la prueba de absolución de posiciones, el que pide la prueba. Y el absolvente es el que tiene que responder las posiciones, las preguntas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si el ponente no presentó el sobre? Bueno, si el ponente no presentó el sobre, pero el absolvente está presente en la audiencia, se pueden hacer las preguntas de forma verbal. ¿Está bien? Pero si el ponente no presentó el sobre en tiempo propio y el absolvente no se presentó, se pierde la prueba. Ahora, si vos presentaste el sobre y él se presenta, tiene que responder. Pero si vos presentaste el sobre y él no se presenta, se produce ¿cómo se llama esto? Se produce la aceptación tácita. Es decir, se considera que él dijo sí a todo. ¿Entienden? Son cuatro situaciones. ¿Cuáles son? A ver si repetimos juntos. Yo lo que entendí, profe, es, a pesar que estoy sin luz, ¿verdad? Pero dijo que el absolvente debe responder y el absolvente es lo que tiene que... eh, ahí me perdí. Yo sé lo que se llama. El ponente es el que presenta la prueba y el absolvente es el que debe responder, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Si no está presente el absolvente, ¿verdad? O sea, si está presente el absolvente y el absolvente y el otro, y puede responder en forma verbal y después el resto ya me perdí. No, siempre puede responder de forma verbal. Vamos otra vez. Si tienen Sí, algo para anotar, anoten. dale. Si el ponente presenta el sobre y el absolvente está presente, va a responder las preguntas. Está bien. Si el ponente presenta el sobre y el otro no está,
se considera que todo lo que dijo es cierto. Diga cómo es verdad que usted estaba en Marica López, sí. Diga cómo es verdad que usted tiene la culpa, sí. Diga cómo es verdad que usted me robó 100 millones, sí. Todo es sí. Si es que él no se presentó. Ahora, si el ponente no presentó la prueba, pero el absolvente está presente, el ponente puede hacer las preguntas de manera verbal y él tiene que responder. Pero si el ponente no presentó la prueba y el absolvente no vino, se pierde la prueba. ¿Entienden? 4 situaciones son. En muchísimos exámenes ya vi que sale esto. Le encanta Casco Pagano porque es medio un trabalengua lento. Todo eso trabalengua luego le gusta a él. Una consulta. Si yo presenté a las 7 de la mañana y mi contraparte dijo que es extemporáneo, ¿yo no puedo hacer las preguntas de manera verbal? Y eso es lo que dije. Podés hacer de manera verbal si él está presente. No, y por eso, o sea que Si no tampoco... está, no. Sí, porque supongamos yo me olvidé presentar un día antes y me voy a presentar, a querer presentar a las 7, me dice mi contraparte, no se puede. Entonces le digo, bueno, voy a hacer las preguntas de manera verbal entonces. Sí, pues, si él está presente. Pero si no está presente, te fuiste a la mierda. Se perdió tu prueba. Entonces está bien, profe, lo que dije. Y yo no dije que está mal. Yo les dije nomás que acá hay 4 situaciones posibles. Y las 4 ustedes tienen que manejar. Porque cualquiera de ellas puede salir en el examen. ¿Entienden? 4 situaciones hay. Si presento, si no presento. ¿Verdad? Si está presente, si no está presente. 4 situaciones posibles hay. ¿Vamos a hacer otra vez? ¿Alguien anotó? Dale, profe, porque yo estoy en mi pieza y no veo nada y quiero anotar ahora. Ya salí afuera. Bueno. Si el ponente presenta el pliego y el absolvente está presente, se va a hacer la prueba normalmente. ¿Cómo se llama? El dactilógrafo va a preguntar y el absolvente va a responder. ¿Está bien? Sí. Si el ponente presenta el pliego, pero el absolvente no comparece a la audiencia, se va a tener por cierto todas las preguntas de el pliego de posiciones. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Si el ponente no presenta el sobre, pero el absolvente está presente, se pueden hacer las preguntas de manera verbal. Y si el ponente no presenta el sobre y el absolvente no comparece, se pierde la prueba. O sea, si no está presente el absorbente, ¿verdad? Sí, si no presenta el sobre y no está presente, no se hace la audiencia y se pierde la prueba. Un trabalengua, profe. Especial para el examen ese. Y ya había muchísimos. Ahora, ustedes pueden utilizar el artículo 18 para no responder nada. ¿Qué dice el artículo 18 de la Constitución? De la Constitución. Sí. Si tienen el libro Casco Pagano, al final del tomo 2 está también la Constitución. O del tomo 1 parece. Del tomo 1. No será sometido a tortura, ¿verdad? ¿Qué? Sí, al final del tomo 1 en el libro Casco Pagano está la Constitución.
como anexo. El primer anexo de la Constitución. Ahí está. Uno puede decir, me preguntan, diga cómo es verdad que usted estaba el día del hecho. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución y no voy a responder. ¿Pueden decir eso? Se puede, profe. Claro que se puede, la Constitución está por encima de la ley. Por eso les digo, los procesalistas desde antaño vienen diciendo que la prueba confesoria es inconstitucional. Porque vos estás probando contra vos mismo. La vez pasada, Casañas Levy dijo también que el, ¿cómo se llama la porquería esa que soplaba para saber si estaban manejando un pedo? Alcotés. Ese también es inconstitucional, porque también es una prueba que van a usar en tu contra, Entonces voy a decir, me amparo al artículo 18. de la Constitución. Es inconstitucional también. Les cuento, en 2 provincias argentinas, la prueba confesoria ya se eliminó por inconstitucional. Y la Constitución argentina y la nuestra son calcadas. ¿Entienden? Con eso no le digo, eso yo les doy digo para que sepan nomás, ¿verdad? No pueden obligarte a hacer narcotés y te van a obligar al final, ¿verdad? Y te vas a pelear con ellos, ¿verdad? Pero yo lo único que quiero es que ustedes, como estudiantes de Derecho y como abogados que van a ser, que ustedes no le hagan fácil nomás a la gente, ¿entendés? No podemos pasar nosotros los abogados y que a nosotros otra vez nos jodan más grande que a cualquiera, ¿entendés? Demasiado muchos casos ya hubo donde simplemente lo que vos no tenés que hacer es hacerte prepotente. No, yo soy abogado, acá está mi matrícula, yo no voy a hacer nada, esto es inconstitucional. No, no debe ser. Pero conocer nomás tu derecho por si la autoridad se quiere sobrepasar. ¿Entendés? Conocer nomás tu derecho si la autoridad se quiere sobrepasar. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Esta semana, por ejemplo, con el tema de que le atajaron ahí a María Teresa López, ¿verdad? Saltaron todo lo de la prensa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque el imbécil este del director de la patrulla dijo algo que está errado. Dijo, el agente de la patrulla caminera tiene que presumir que uno está en falta. Dice, mentira. Lo que se presume es mi inocencia. La Constitución dice que se presume mi inocencia. Él tiene que presumir que yo estoy en regla, así que no, es que tiene que presumir que yo estoy en falta. Errado eso es. Entonces, esa clase de arbitrariedad es lo que nosotros no podemos permitir. No, nosotros presumimos que vos estás en falta. ¿Pero por qué vas a presumir? Vos no tenés chapa. Acá está mi chapa. Saqué mi chapa porque la pasada me quisieron robar y entonces saqué mi chapa y no tengo. No, pero no tenés habilitación. Acá está mi habilitación. No tengo la calcomanía pegada por el vidrio que cambié mi parabrisas ayer. Por eso no tengo. Pero acá está mi habilitación. O famoso, tenés habilitación vencida, dice. Señores, la habilitación que vence cada 5 años. Perdón, el registro vence cada 5 años. No es lo mismo que tu registro no esté perforado a que esté vencido. Si yo saqué mi habilitación, mi registro en el 2018, mi registro vence en el 2023. Si yo no perforé en el 2022, no está perforado, es una falta leve. Me puedo hacer la multa, falta leve. Si está vencido, es falta grave. Me tienen que demorar y me tienen que sacar el vehículo. No vayan a dejar de que... Yo no le digo a ustedes que ustedes sean los churros de la vida, ¿verdad? Y que se vayan a decir, ay, yo soy abogado, yo soy prepotente. Y yo, no. Que ustedes conozcan nomás su derecho para que no se suban encima de ustedes como se suben encima de todos los que no vinieron a una facultad de Derecho a estudiar 5, 6, 8, 10 años de su vida. ¿Entienden? Yo no le digo a ustedes sean los reyes de la vida.
Pero por lo menos no permitan esa que un agente de la caminera le dijo, ese mamarracho que dijo ahí yo no sé, yo les digo si yo soy, si mi director de la caminera dice eso, yo al día siguiente le echo. Al día siguiente. No puede decir esa mamarrachada. Profe, hay algo que me llamó la atención en eso también. Ella utilizó el 911, quería llamar. ¿En qué sentido vendría a ser? Al La verdad, 911 iba a llamar. la verdad que no sé. La verdad que no sé. Otra cosa, ¿a quién se le puede pedir registro, habilitación y todas esas cosas? Al que está involucrado en un accidente de tránsito, dice la ley. El famoso control de rutina no existe. ¿Por qué me pedí mi registro y control de rutina? No, eso no existe, hermano. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la comisaría? Control de rutina, estamos haciendo. ¿Qué control de rutina ni qué nada? Ahora, si yo cometí una infracción, sí. ¿Me adelanté en doble línea? Sí, cometí una infracción. Entonces, solamente me pueden pedir mi documento cuando cometí una infracción. No, hay ese control de rutina. ¿Y dónde ¿Sabes vendría a ser qué? profe, consulta? ¿Y en qué momento se vendría a hacer el control de rutina? En ningún momento. Control de rutina no existe. Porque en la caminera enfrente del campus se suele salir y te piden tu registro y la habilitación del vehículo. Y muchas veces te suelen pedir también los documentos del vehículo. Está bien. Te pueden pedir todo lo que quieras. Te pueden pedir todo lo que quieras. De ahí que vos le quieras dar otra cosa. Y otra cosa también. La ley dice exhibir a NIME su plan de registro. Hasta que no le pegue no te va a dar. Y muchos buscan lo que le pegues. Profe, y si agarras y corres del control, ellos te No, pueden perseguir. eso no tenés que hacer nunca. Esa es persecución. Eso no tenés que hacer nunca. Eso no tenés que hacer nunca. Ok. Eso no tenés que hacer nunca. Bueno, ustedes me van a decir, pero entonces con la ley no está de acuerdo con la constitución, me van a decir, ¿verdad? Y claro que no va a estar de acuerdo. Nuestra constitución es inglesa. Nuestro código penal es alemán. Nuestro código civil es italiano. Y nuestro código procesal civil es español. ¿Cómo puede funcionar algo así en un país como el nuestro? No puede, ¿verdad? Imposible. Tenemos, para nuestras principales 4 leyes, tenemos 4 fuentes distintas. Y Catuy, no puede funcionar esto. No puede funcionar. Bueno, entonces, esto de la absolución de posiciones tenga muy en cuenta, así como los incidentes y las costas. ¿Sí? ¿Alguien más dijo algo? Sí, una compañera hizo una pregunta en el chat. ¿Qué pasó? Yo ahora con mi celular sí no puedo ver el chat, así que Puso, entonces no nos pueden obligar a hacer la cotes. Y si no estuviste en un accidente, o sea, en una falta o en un accidente de tránsito, no. No te pueden. La ley es para todos, señora. Nunca vieron, por ejemplo, nunca vieron, por ejemplo, la salida del estacionamiento del Poder Judicial en Asunción. ¿En dónde está cerrado? ¿Vieron o no? Sí, o sea, la parte que está cerrada. Y sí, de donde salen los jueces. Sí. Uno sale ahí, ¿verdad? Y se va a la derecha y se va. Pero el que viene y entra en contramano y después entra al estacionamiento. Eso está mal. La ley coopera todo. O porque son ministros de la Corte, ellos pueden incumplir la ley. La ley coopera todos. ¿O no?
o ellos tienen una excepción de cumplimiento de la ley porque son ministros de la corte, porque son choferes, porque son... Y acá en Paraguay, por lo menos la ley es para los simples mortales nomás en la aplicación. Pero nadie dice nada. Y no, nadie dice nada, excepto yo. Por eso estoy acá. Usted es el rebelde, entonces, profe. No No, hace lo incorrecto. yo no te digo que yo no hago lo incorrecto, pero por lo menos si hago lo incorrecto, yo no me creo del santurrón. ¿Entendés? Porque lo que hacen lo incorrecto es lo correcto, ¿verdad? Hoy en día. Sí, por eso yo les digo a ustedes, famosos, ustedes se van a encontrar con, se van a ir a asesorarle a un cliente, se van a ir a asesorarle a una empresa y le va a decir, no, pero doctor, nosotros siempre hicimos así las cosas acá, te va a decir. Y ahí es donde vos tenés que demostrar tu capacidad y los años que viniste a la facultad de Derecho y tenés que decirle que vos hayas hecho siempre así no quiere decir que esté bien. Yo te digo, toda la vida hiciste mal, le tenés que decirle. Ahora que yo estoy en la escribanía, por ejemplo, hay algunos que me dicen, envíame tu escritura, te voy a firmar. Me dicen, no, hermano, vos tenés que venir a firmar mi escritura. Vos, no es que yo te tengo que enviar por delivery. No, pero hay uno que me envía por delivery. Y bueno, él se hace responsable de su registro y yo me hago responsable del mío. Si quieres hacer una escritura conmigo, vos venís y firmás enfrente a mí. Yo no te voy a llevar para que firme en tu auto ni para que firme en tu... No, no, no. Vos venís y firmás enfrente a mí. No, pero fulano me envía con su delivery, con su secretario, con su... No sé yo cómo hace fulano. Usted ahora es escribano, profe. Sí, Ejerce la escribanía. sí. ¿Y ¿Entiendes? cómo queda Ah, tu ya. función de abogado? Ya no puedes ejercer, ¿verdad? Estoy suspendido por la corte. Martínez Simón hizo de la suya. Martínez Simón me dijo, no, no, no nos convenís como abogado, así que te vamos a dar un registro notarial, me dijo. Y me tomó mi juramento como escribano y me suspendió mi matrícula de abogado. Para que deje de plagiarme, me dijo. Pero eso es ser tirano, profe. Nada, te digo nomás, claro que no. No, yo quise, yo opté. Así que mi matrícula de abogado, que está acá, ya queda para el recuerdo. ¿Verdad? Acá está mi Y si matrícula de quiere abogado. renunciar a ser escribano y ejercer el... Ya no puede. Sí puedo, tengo que suspender, o sea, tengo que renunciar a mi registro notarial y puedo volver a ser abogado. Ah, ya, perfecto. Como les ¿De dije, Asunción es tu registro, profe? no, del interior de Capucú, departamento de Paraguarí. Ahí tenés que estar vos, ¿eh? ¿Y cómo van a firmar frente a vos, doctor? ¿Qué pasó? ¿Cómo van a ir a firmar? Acá, acá, eso. ¿Y quién es el escribano? ¿Yo o mi oficina? Ah, pero no, Ante no, mí no, lo dice, ¿verdad? no, porque dentro del territorio dice, Ante mí dice, ¿verdad? Y ante mí que soy el escribano. no, no, es así, doctor. Ante mí que soy el escribano dice. No era fijar residencia ahí en el lugar. Creo, no sé. Sí. No, está Hay bien. cosas que vos podés hacer dentro. Entonces yo le iba a decir, entonces, todos los menonitas que sacan préstamos de bancos en Asunción y que vienen a firmar su escritura en Asunción supuestamente, entonces ellos ¿dónde tienen que ir a hacer? En la Escribanía del Chaco tienen que ir a firmar su escritura. Bueno, pero ellos residen ahí, profe. Te preguntamos nomás. ¿Dónde residen? En Loma Plata Y en generalmente. Filadelfia, donde En sea, Filadelfia y en Chaco. Loma Plata, ¿verdad? ¿Y Sí, ustedes creen que se van y firman con el escribano de Loma Plata? No, vienen a firmar con el vienen escribano de acá, Asunción. vienen acá, sí. Vienen a firmar con el escribano de Asunción, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Y por qué eso es? Porque compraron de Porque vos Asunción. podés ir donde vos querés, pero ahí te podéis hacer. Yo me puedo ir a comprar, por ejemplo, en Encarnación un auto y hago en una escribanía de Encarnación y yo tengo mi domicilio en Asunción. Sí, Y se puede, perfectamente. Lo que no podés hacer es, fuera de tu departamento, acta notarial de constatación. Por ejemplo, Patricia me dice, quiero que me acompañe al banco para dejar constancia de que voy a pagar mi última cuota y de que no me quieren devolver mi pagaré.
Y yo le iba a decir, Patricia, no puedo hacer eso porque yo no tengo competencia en Asunción. ¿Entendés? Eso sí no puedo hacer. Pero contrato privado, escritura pública puedo hacer. Pero cuídate nomás, profesor, porque los escribanos son muy malos. Yo Muy sé, malos. malísimo. Malísimo son. Sí. Hay un caso, por ejemplo, de un X escribano que se iba a San Cristóbal porque tenía sus clientes de la cooperativa de allá y una escribana de acá quería ir a entrar ahí porque su marido, etcétera, ¿verdad? Y le hizo una demanda y le envió a que se le registre. O sea, fue todo un tema. Por eso, a eso iba mi pregunta. Encontraron los protocolos, etcétera, etcétera, y tuvo un problemón que casi perdió su registro. Pero casi, pues. No es casi. El único escribano al que le van a sacar su registro es el escribano que antedata, el escribano que transbuguea con su escritura. Ese es el único. Si firmó enfrente tuyo, que firmó. ¿Entendés? Creo que hubo 3 escribanos por ahí que perdieron registro en Paraguay. 2 por ahí. Sí, Ay, uno era que tenía su registro en Lambaré y venía a trabajar en el Palacio de Justicia. No sé si se acuerdan, un bigotudo. sí, Ese era uno. sí. Y hay Porque miles encima de eso. parece, él parece que cobraba su autenticación 5.000 y la escribanía de por ahí cobraban 15.000. ¿Entendés? Toditos denunciaron. Sí, por eso te digo que son muy malos los escribanos. Porque el Anga traía su mesit, Anga le digo yo, ¿no? Y además era en época del registro Nosotros motor, o los sea, no le abogados, hacía sin daño a embargo, nadie. somos tan buenos. Sí. Nosotros, por ejemplo, vemos que el abogado dice, qué sé yo, Patricia, por derecho propio, bajo patrocinio de abogado, y vemos bien que no es la firma Patricia, y que sabemos bien que el abogado falsificó nomás la firma de Patricia para presentar bajo patrocinio, y no denunciamos. Lo sabemos bien que no es la firma Patricia, y no denunciamos. Yo nunca le denuncié a nadie, y toda la vida había así. Toda la vida había eso. Hace poco me llama un colega y me dice, no, acá yo cobeo la firma del señor que tiene 90 y 100 años, jamás se vaya a firmar, me dijo. Y yo cobeo con su firma, no, es con su firma, me dice. El abogado nomás falsificó su firma. Y toda la vida se hizo eso, le dije. Pero es cierto lo que te dicen, los escribanos son ñaros. Pero bueno, algunos nomás también. Después están los escribanos que alquilan su registro. Todos son ñañadas, doctor. Yo no le conozco a ninguno que sea bueno. Y eso que hace más de 20 años que trabajo con los escribanos. Y no, o sea, socorro son. Después están los escribanos que alquilan su registro. Ah, eso sí, los que le alquilan a la gente de la playa, a los escribanos sin registro. Sí. Hay de todo. ¿Y cómo es eso? Y viste que cada escribano tiene 4 protocolos. Civil A, civil B, comercial A y comercial B. Y yo le alquilo eso cada uno a una playa o a un escribano que no tiene registro y le doy a él uno de mis protocolos. Y él me paga y supuestamente me firma, ¿verdad? Pero la verdad que, o sea, supuestamente yo le firmo, ¿verdad? Pero la verdad que él nomás lo facilita mi firma. Supuestamente. Por eso es que se van a ustedes cuando compran su auto de Chile, eso van a ver que el playero tiene en su cajón y eso tiene la hoja de certificación de firma. Todo firmado ya. Completo nomás ya. O sea, la prostitución de la Jesús. escribanía. De la escribanía. Yo, por ejemplo, cuando compré un auto que hace, no sé, 3 4 años por ahí, el que me vendió el auto, guau, que me firmó la escritura. Pero en la escritura decía que el dueño era, no sé, Hirohito Irumi, no sé qué sea, un chino era, ¿verdad? Y el que me firmó era más paraguayo que la mandioca. Pero estaba con certificación de firma. ¿Entienden? Esa es la prostitución de los escribanos con la playa de vehículos. Varios ya me Profe- llamaron. Profesor, ¿cómo uno puede saber, por ejemplo, el domicilio de un escribano que desapareció con En la 200 página de la títulos? corte. ¿Ah? En la página de la corte, ahí en el margen derecho, entrar a la página de la corte, acá hacia tu derecha, hay una columna. Y ahí Sí. dice nómina de abogados, contadores, peritos, etcétera. Y dice escribano. Entras ahí y si tenés algún dato, por ejemplo, poner número de registro, 1250, poner.
y te va a salir escribano 1250, fulano de tal, juró en tal fecha, está todavía habilitado para trabajar, no está habilitado para trabajar, y ahí suele estar también su número de teléfono. Incluso está el acta de juramento y el día de juramento, está. Ya, Todo los porque datos también. Si no tenés eh, el número de registro, ponerle por nombre y de repente puede ser que le encuentres. sí, yo por ejemplo hice la denuncia, ¿verdad? Porque con 200 títulos se desapareció, ¿verdad? Y nunca se pudo hacer el título de las motos, ¿verdad? Sí. Llama al colegio escribano también. El gran colegio escribano que tienen los escribanos. ¿Qué pasó? 491-273. Ahí te van a pasar hasta su No, número celular. y esta escribana era de Chacomer. Ni Chacomer no le puedo ubicar, increíble. Y tenés que ir a buscarle en la iglesia. Porque si trabaja para Chacomer, tiene que tener su certificado que le da su pastor. En Tenés que ir a serio, buscarle. En alguna iglesia tenés que ir a buscarle. le buscaré, profe. En Si el trabaja para CFA. Chacomer, tiene que tener certificado sí o sí que le da su pastor. O sea, el profesor en Chacomer no va a poder trabajar. No, yo no puedo. Lastimosamente. No voy a poder trabajar para Chacomer. No tengo mi certificado de bautismo. Ni mi constancia del pastor. Lastimosamente. Pero bueno, así nomás lo es. En algunos lados hay que tener la bendición, ¿verdad? En otros lados hay que tener el certificado de bautismo o de primera comunión o de, no sé cómo se llama lo demás, los otros sacramentos, ¿verdad? Y en el otro lado tenés que tener la bendición del líder. La famosa foto sobre Avenida España. Sí, enfrente de la casa yo veía que sacarse foto. ¿No vieron pero ahora quiénes son los nuevos gerentes de Baza? ¿Quiénes son? Santi Peña y Fernández Baldovino. Ay, Dios mío, Santi. Los dos expresidentes del Banco Central. O sea, No, dos miembros del directorio. no, uno fue presidente, el otro miembro. Sí. Fernández Baldovino fue presidente y Santi fue miembro del directorio. Después el otro, el ex, eh, el ex, no sé, director, gerente, lo que sea, de la Industria Nacional del Cemento, ahora es el gerente de Cemento Concepción, que es la nueva empresa de cemento de Cartes, ¿verdad? Se dan cuenta como todos los que entraron en el gobierno de Cartes sacaron toda la información y después se fueron al sector privado en empresas de Cartes. Para eso es lo que quieren estar 5 años más en el poder. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, pues ya somos estúpidos nomás ya. También el otro, el gerente de Petropar en la época de Cartes, ahora es el gerente de Enex. ¿Se dan cuenta? Ya te vino la luz, profe. No, a mí no. Lastimosamente. Por suerte no hace ni frío ni calor. Pero los mosquitos se vienen enseguida. Pero usted está en Sajonia. Sí, Ah, entonces en todo Sajonia, porque yo tampoco tengo. sí. Mañana o el martes por ahí me voy a Acapulco. Ahí tengo también un problema. Mi intendente y mi junta municipal están así. Se están Necesité cortando, intendente de esa ciudad que se están cortando la cabeza entre ellos. ¿Qué pasó? hacerte intendente de esa ciudad, Dios. No, ¿para qué? Después gobernador y así. ¿Para qué me quería meter en problemas? Yo ya soy viejo para eso. Ay, Dios mío. Sí. Hasta que te Después, pille después, HC y te después cuando me quede candidato me van a decir que no tengo, cómo se llama eso? No tengo dirigencia de base, me van a decir. no sos añetete. ¿Entendés? No, no es Depende, como, depende también de dónde te vas a lanzar. no es como Añetete, Fuerza Republicana, ¿cómo se llama ahora?
Así porque se llama. Bueno, yo no sé nada de... Fuerza Republicana se llama ahora. No es Mañete. No, pero ahora el tema es ir a sacarse fotos con gente de la periferia y ya está. Esa es la nueva campaña. Y sí. Y bueno, Esta es la campaña más difícil de la vida. Yo ya viví una campaña así el año pasado. La campaña más difícil es. Vos te van una caminata por un barrio y hay 14 candidatos y los 14 piden voto para él nomás. y sí, Anteriormente vos pedías voto para la cabeza nomás y por el sistema lista saben entraban todos. Ahora cada uno pide voto para él nomás. acá en mi barrio, por ejemplo, todos mis vecinos fueron candidatos a concejal. Todos. Ninguno entró. Pueblo chico. Ahí sí. No, no había plata de narco para comprar votos. Bueno, 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 bueno. La prueba documental, ¿en qué momento se tiene que agregar en el juicio? Al presentar la demanda, después ya corre traslado. ¿Y el demandado? ¿En qué momento? Hasta ahí nomás, que no sé más. Al recibir la notificación, profe, Al contestar la demanda al contestar la demanda, sí. o al reconvenir. Otro tip que le voy a dar para que ganen muchos juicios. Vamos a suponer que por acá vi en estos días. ¿Vieron el famoso juicio de accidente de tránsito? Te traen un presupuesto del taller. Taller, tal cosa, presupuesto de reparación de, qué sé yo, Toyota Corolla. Repuesto, mano de obra, en total tal cosa. ¿Verdad? Si vos presentás ese como prueba del daño en una indemnización de daño y perjuicio, ¿qué tenés que hacer además de presentar la prueba? Además de presentar el documento. ¿Qué tenés que hacer? Presentar el recibo de pago. Yo una vez gané un juicio así gracias a eso. Porque no hizo lo que yo les voy a decir a ustedes ahora que hagan. $307 del Código Procesal, ¿quién puede leer? autenticidad de documentos es Sí. artículo 307. Autenticidad de documentos. Los documentos presentados en juicio por una de las partes y atribuidos a la otra
Perdón, se me movió porque tengo mi celular, pero no tengo acá en papel. Perdón. Se me fue. Nada. Estoy... Aquí, volví. Presentados en juicio por una de las partes y atribuidos a la otra se tienen por auténticos, salvo impugnación y prueba en contrario. Cuando los documentos privados fuesen atribuidos al causante a título universal o singular, los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran si la firma, la letra, el contenido son o no auténticos. Los documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causante de las mismas deberán ser reconocidos mediante la forma establecida para la prueba testifical, en cuyo caso no regirá la limitación del artículo 318. Bueno, entonces, si ustedes tienen un presupuesto de un taller que está firmado por el mecánico don fulano de tal, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que citarle como testigo a don fulano de tal para que venga y reconozca su firma del presupuesto que ustedes presentaron con su demanda. En la etapa de prueba, entonces ustedes tienen que citarle como testigo. ¿Me entienden? Si no hacen eso, no sirve para nada esa prueba. Yo contesté una demanda de daños y perjuicios donde el tipo me trajo, viste que supuestamente pues mi cliente le chocó, ¿verdad? Supuestamente. Y él dijo que ya que mi cliente le chocó, el tipo no podía trasladarse y entonces tenía que pagar taxi. Y me trajo recibo de taxi a 7 de grande por ahí. Me trajo, no sé, 20 millones por ahí que gastó en taxi. ¿Verdad? Supuestamente. Pero no le citó nunca al taxista para que venga a reconocer toda su firma. Entonces yo impugné esas pruebas. Y no se admitió ninguna. Igual perdí el juicio, por supuesto, porque realmente le chocó. Pero no perdí por el mundo y no le terminamos pagando todo lo que él quería. El tipo quería que le compremos 6 autos por ahí, ¿verdad? Y le arreglamos lo que estaba comprobado en juicio, ¿verdad? Por decirte, el tipo parece que pidió algo así como, no sé, 120 millones por ahí y se le dio 30 por ahí. ¿Entendés? Que es lo que correspondía. ¿Entienden? Pero porque no le citó al tercero que venga a reconocer su firma. ¿Entienden? No obstante, si le citaba también, no, de todas maneras iba a impugnar porque iba a decir que no es cierto. ¿De dónde hubo lo que sacó los 20 millones para pagar la taxista? Ya tengo luz. Mi internet bien, gracias todavía, Sí, pero ya tengo luz. ahora ya vino. Sí. Mi internet seguro se prende enseguida, pero... Bueno, entonces 305 y 306 también son artículos muy interesantes. Que te dice, por ejemplo, el 305 te dice, ¿qué pasa si vos tenés, por ejemplo, una fotocopia? No es el original, tenés una fotocopia de un documento que vos sabés que tu contraparte tiene el original, vos le podés intimar a que presente. Y presentás tu fotocopia que vos tenés. Y si él no presenta el original, el juez va a tener por auténtica tu fotocopia. O sea, algo que no muchos saben. Ya me pasó también. Viste que es famoso el banco, por ejemplo, te dice, se firma 2 ejemplares, te dice, pero nunca te da tu ejemplar. Ellos nomás tienen el contrato, ¿verdad? Y lo mismo el pagaré. Entonces si vos tenés foto, por ejemplo, presenta tu foto y decís, el banco tiene el original, yo tengo la foto, ¿verdad? Eso saben para qué puede probarse, por ejemplo.
para ver si se adulteró. ¿Entendés? Para ver si se adulteró. También documento de poder de terceros. Si vos sabés que el documento que vos querés presentar en tu juicio tiene un tercero, está bien también. Tiene un tercero, está bien ahí. El tercero tiene el documento. Entonces podés pedir que se le intime al tercero a que presente el documento. Me pasó también una vez cuando famoso, pues vos te vas y firmás tu deuda con X empresa y X empresa le vende a Nexo, ¿verdad? Entonces Nexo me demandó a mí y yo pedí que se le cite a la empresa con la que yo firmé el contrato que traiga a este juicio el contrato original. 306. También sirve eso. Ese juicio creo que fue el último que llevé. Un juicio ejecutivo de Nexo contra mi cliente. Y opuso una prescripción, perdí en primera instancia, peleé, se fue a cámara y hasta ahora no se resolvió. Eso fue, creo que fue lo último que hice como abogado. Profe, entonces esas son pruebas documentales, ¿verdad? Al iniciar la demanda se presenta ya las pruebas, Sí, ¿verdad? sí, así mismo. Y el demandado al contestar o al reconvenir tiene que presentar sus documentos. Bueno. Una consulta. En un accidente de tránsito, por ejemplo, si yo quiero pedir lucro cesante, ¿cómo pruebo? ¿Qué tengo que llevar? Lucro cesante. Y yo creo que hoy en día con hoy en día con el tema del bol y eso, vos podés descargar tu informe de cuánto normalmente vos ganás y eso te sirve. Ya, gracias. Lo que pasa es que llegamos a la estupidez de que pensamos de que el que nos choca tiene que pagarnos nuestra vida, ¿entendés? Y no es así. Por ejemplo, la gente dice, yo no me fui a trabajar porque no tenía auto, y la pregunta que te hace es, ¿por qué no te fuiste en colectivo? ¿Por qué no te fuiste en bol? ¿Por qué no te fuiste, no sé, caminando a tu trabajo? No, y porque no tenía auto, no, pero que vos no quieras irte no quiere decir que yo tengo que pagar el taxi que vos querés irte en taxi a tu trabajo. Yo te choqué tu auto y hasta ahí llega mi responsabilidad y arreglar tu auto, pero yo no tengo por qué pagar el taxi que vos usaste para irte a tu trabajo. ¿Entienden? Esa pues es la estupidez humana, ¿verdad? Y en los seguros, vete con mi seguro, te dice. Entonces, no sé, ¿cómo así procedo? Y vos le tenés que demandar igual a él. O te vas en su seguro y le llevas tenés que llevarle... tenés que llevarle la denuncia de la comisaría y la sentencia del juzgado de falta normalmente te piden y el seguro te paga. O sea, te deriva con un taller. El parte. Sí, esa denuncia que vos haces cuando te chocan, vos tenés que llevar en el cuartel de la Policía Municipal de Tránsito. En Asunción está ahí cerca de donde era Cerro Cora, ¿verdad? Pero también te puedo pedir que se le abra acta ahí, ¿verdad? Sí, puedes pedir que se le haga acta. Y bueno, y esa acta con tu denuncia. Y esa denuncia tenés que ir a sellar allá. Y se tiene que ir al juzgado de faltas y normalmente el seguro te pide la sentencia del juzgado de faltas donde dice que vos no tuviste la culpa. Y el que tuvo la culpa, el que te chocó, ¿verdad? Y entonces el seguro paga. Vos llevas esos documentos al seguro y el seguro te paga.
Y ahí termina, wow. Sí. Después el seguro le va a cobrar a él. No sé cómo, pero le va a cobrar. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es, hay algunos que dicen, tienen un accidente y yo tengo seguro y yo estoy tranquilo. Y viene a la puta, me chocaste, ¿verdad? Y le decís, sí, sí, yo te choqué, vente nomás con mi seguro, ¿verdad? ¿Verdad? No, yo no quiero tener problemas, vete nomás con mi seguro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se va él en tu seguro y vos en la denuncia dijiste, sí, yo tengo la culpa. Se va él en tu seguro y tu seguro le cubre a él. Pero tu seguro después te va a cobrar a vos. ¿Por qué? Y porque vos admitiste que vos tenés la culpa. ¿Entendés? Tu seguro no tiene por qué pagar si vos tenés la culpa. Sí. Entonces, nunca admitan que ustedes tienen la culpa en un accidente. Jamás. Nunca. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando supongamos que tuviste un accidente, pero pasó lo que sería la señal de tránsito pare, por ejemplo, y ya salió del juzgado de falta una resolución donde se le multó al que te accidentó? Sí. El siguiente paso sería llevar al juzgado, ¿verdad? Y tenés que demandarle. Y eso va a constituir una prueba de la culpa. Pero igual tenés que hacer tu demanda de daño y perjuicio con todos los requisitos, con todos los presupuestos de, De los de, daños la, ocasionados. de la indemnización, de la responsabilidad civil. Pero Ajá, ese documento te sirve como prueba de la culpa. sí. Ok. ¿Entiendes? Sí, gracias, profe. Otro tip también que le voy a dar. Ujú. Lo que pasa es que yo trabajé un buen tiempo con seguros, ¿verdad? Trabajé con casos de seguros de accidentes y eso. Hay un artículo del Código Civil que dice que la prescripción de las cuestiones derivadas del contrato de seguro es de 1 año. Y normalmente los abogados te demandan por la responsabilidad civil que es de 2 años. Yo les digo porque yo era el abogado que demandaba antes de los 2 años. Lo que pasa es que a 1 año y medio por ahí lo recién la empresa de seguro le da al abogado, ¿verdad? Y vos demandás, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nosotros perdimos juicio porque la gente nos oponía a una excepción de prescripción. Porque, ¿qué te demanda él cuando te demanda el abogado del seguro? ¿Qué te demanda? Daño y perjuicio. Te demanda daño y perjuicio, pero ¿de qué deriva el daño y perjuicio? De un siniestro cubierto por un contrato de seguro. Entonces es una cuestión derivada del contrato de seguro. Muchos juicios te van a ganar por eso. Solamente porque ya pasó el año. Claramente dice la ley que es 1 año la prescripción de las cuestiones derivadas del contrato de seguro. Si él te quiere demandar, el seguro te quiere demandar para cobrarte lo que le pagó a su cliente, ¿verdad? Es una cuestión derivada del contrato de seguro. 1 año nomás la prescripción. Y él te demanda antes de los 2 años por la responsabilidad civil. ¿Entienden? Mucho Ahora juicio. sí. Mucho, Entonces, mucho juicio. Mucho juicio. Yo perdí así. Me allanaba nomás porque ya sabía que ya era cierto. y sí, porque es por contrato, pues, profe, Sí, ¿verdad? tenía el Y contrato un de año seguro. de 1 año nomás la vencimiento. prescripción. Y ellos te Y un, demandan antes de los 2 años. y un año de vencimiento, ¿ah? 1 año de Un año prescripción. vence. Al año prescribe. Al año del acto. Ah, ya. ¿Saben lo que es la prueba de informes? Los famosos oficios. No es cuando el juez fija los plazos. No.
Bueno, la prueba de informe es un medio de prueba donde las partes pueden solicitarle al juez que por medio de oficio solicite informes a instituciones públicas o privadas a fin de que éstas informen sobre lo que fue objeto de solicitud, ¿verdad? Por ejemplo, informa a los bancos si tiene cuenta abierta y qué monto tiene en cada cuenta. Informe al lugar de trabajo para saber cuánto es su sueldo. Informe a muchos lugares, a la cooperativa para ver si es socio de alguna cooperativa. Informe para saber si tiene una cuenta, para saber si tiene deuda. Informe al registro automotor para saber a nombre de quién está el auto. Informe al registro público para saber si tiene embargo o no la casa. Informe. ¿Está bien? Esa es la prueba de informes, ¿verdad? Es una prueba muy precisa porque los datos que se recogen son exactos. Una prueba muy precisa. Pero no quieran utilizar la prueba de informes para sustituir una prueba pericial. Y les voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que ustedes para pedir una prueba pericial, ¿verdad? Ustedes tienen que presentar su prueba pericial ofreciendo el perito, ¿verdad? Estableciendo los puntos de pericia y el perito tiene que firmar el escrito. Así se hace. Vamos a suponer que a ustedes se les olvidó hacerle firmar al perito y presentaron y se les rechazó su prueba pericial. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Solicitan una prueba de informe para maquillar la prueba pericial que ustedes perdieron. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes hacen es piden una prueba de informe así. Solicito ese libre informe al Sanatorio Migone a fin de que informe sobre el estado de salud del paciente fulano de tal en tal día y todos los mecanismos que fueron utilizados por los doctores y los médicos durante su estadía desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto del 2014. Todos los medicamentos que le fueron recetados y toda la información médica que es referente a las patologías de base que tenía el paciente y a todas las curaciones que le fueron. Hermano querido, vos querés una prueba técnica. La prueba de informe para saber, por ejemplo, en qué fecha entró y en qué fecha salió. ¿Entienden? No es para saber cuál es su patología, de qué procedimiento se le hizo, qué no se le hizo, no. Eso teníamos que pedir una prueba pericial, una junta médica o una pericia médica. ¿Entienden? ¿Me comprenden lo que les digo? No vayan a quererle traer. Sería entonces que ya perdimos esa prueba. O si ustedes ven que su contraparte quiere letradear, bájenle con todo. No podemos ser buenos entre nosotros y al imbécil, al inútil que se olvidó de hacerle firmar al perito, le queremos ayudar. No, que haga así que su prueba. Igual nomás que le vamos a ganar. No, matarle para que aprenda. Es lo mismo que yo siempre le digo, por ejemplo, cuando el cajero te da mal tu vuelto y te da, qué sé yo, un 50.000 de más, no le vaya a devolver, siempre digo yo. Pero no le haya, no por nada, para que aprenda. Cuando vea ahí que le falta 50.000 en su caja, va a aprender que la próxima tiene que atender más, ¿verdad? Si vos le devolvés ahora, pues ¿qué va a aprender? No, soy estúpido. Y seguí nomás mirando ¿cómo se llama esa red social que ustedes miran ahora, esos videitos? TikTok. Y seguí nomás mirando mi TikTok ahí y voy a cobrar todo mal. ¿Entienden? Así mismo cuando el abogado de contraparte de ustedes hace una macanada, ustedes bajen con todo. Nadie le perdona a ustedes. Nadie vino a ustedes a pagarle la facultad. Nadie vino a aguantarle las veces que lloraron, que se aplazaron, que le hicieron pasar pelada, vergüenza, humillación en la mesa examinadora, ¿verdad? Bueno. Otra prueba que ustedes pueden utilizar es el reconocimiento judicial,
Que el reconocimiento judicial, la famosa constitución del juzgado o del actuario, en un lugar para determinar eh, lo que uno quiere que vea, ¿verdad? Normalmente en los juicios que tienen que ver con inmuebles se les lleva al juez para que vea. La usucapión, por ejemplo. Yo vivo acá hace 30 años y hice esta mejora. Cuando yo vine acá no había nada. Ahora hay una casa de 3 pisos, portón, piso, árboles, plantas, etcétera, ¿verdad? Entonces le lleva al juez para que el juez mismo vea, ¿verdad? Para que el juez mismo vea. ¿Entienden? Entonces ese es reconocimiento judicial. También hay otros que se dan, por ejemplo, en la sucesión, que el actuario se va a hacer un inventario, ¿verdad? Esos se dan también en otros juicios, ¿verdad? Pero normalmente en los juicios que tengan que ver con inmuebles, siempre va a ser mejor que vos le lleves al juez mismo para que él mismo vea. Porque en el escrito, pues yo voy a decir lo que a mí me conviene y mi contraparte va a decir lo que a él le conviene, y a veces el juez no tiene, entre los dos no tiene la verdad exacta, ¿verdad? Porque ese pues es nuestro trabajo, decir lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene no decir nomás. Y la otra parte tampoco nos dice nomás, ¿verdad? A veces vos le veas a tu contraparte y le decís, vos no dijiste en el escrito tal cosa, no, y vos tampoco dijiste tal cosa. Así nos vamos a dejar, ¿verdad? Y Profesor, claro, ese es nuestro trabajo. en un inventario judicial eso se tiene que pagar en el momento. Antes de irse luego el güey ya cobra, si no, no se va. Ya. Si no, no se va. Si no le cubrí sus gastos, no se va. En un juicio de tutela, por ejemplo, nosotros pagamos 2.400.000 para que el juez se vaya. Y sí, pero se tiene que ir para ver si es que cuáles son las condiciones del niño, dónde va a vivir, eso, ¿no? Sí. Yo pensé que no se iba a ir, soy sincera. Y sí se fue. Pensé que No, se iba el claro. actuario, ¿no? Claro que se va a ir, quiere cobrar. Claro que se va a ir, quiere cobrar. Profe, Es y más, el plazo para cumplir, por ejemplo, el periodo de informe, ¿cuál es el plazo? Porque ese creo que salió en el examen. no, no hay plazo para el informe. ¿No hay? No, No hay, no hay ya. plazo. Lastimosamente. Ojalá Pero, hubiera. pero así salió en el examen, ¿verdad? El plazo para cumplir el periodo de informe y puso varios ítems, ¿verdad? Puso, es siempre de 10 días máximo, depende de que la clase del juicio sea el proceso de conocimiento ordinario. El juez tiene facultad de fijar el plazo mayor o menor de acuerdo con la naturaleza o importancia u otras circunstancias especiales. Es el plazo del periodo de prueba. El que debe presentar el informe lo fija de acuerdo con la, no sé qué dice ahí, no sé cómo, que no se ve No, bien. el 374 dice que es 10 días. El Sí, pedido de informe o la remisión del expediente deberá ser cumplido dentro del plazo máximo de 10 días, salvo que la providencia que lo ordenase hubiese fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. entonces era O el sea, la C. ley dice que es 10 días y si no se cumple, o sea, si se tarda más de eso, es desacato. Eso no se Ya, cumple jamás. Pero bueno, bueno, la ley está para gracias. usar. Bueno, bueno, señores, no sé si hay algo más que quieran ver. Profe, ese artículo que dijo, ¿qué número es? 374. Gracias. 374. ¿Cuál es el plazo para alegatos? No son todos 3 días, profe, No, 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 no. ¿no? 6 días a cada uno. O sea, si hay, por ejemplo, 3 demandados y, y un demandante, es 6 días al demandante, 6 días al demandado 1, 6 días al demandado 2 y 6 días al demandado 3. Sí, 6 días hábiles, claro. 6 días hábiles. ¿Entienden?
Sí, profe. Sí, doctor. El plazo para alegatos es 6 días hábiles para cada uno, para cada una de las partes. La fecha es el momento para cada uno, es decir, la fecha, el momento que se despide, a cada uno sale, ¿verdad? Corre. Dos Y días. no, desde el momento que devuelve uno al día siguiente corre para el otro. Ah, Así es. ¿Para qué se hace el escrito de alegatos? ¿Cuál es el fin del escrito de alegatos? ¿Qué decís vos en el escrito de alegatos? Lo mismo que dijiste en tu escrito de demanda. y si se presenta todo, claro, me parece que sí. No. En el escrito de alegatos, vos tenés que decirle al juez qué se probó y qué no se probó. ¿Entendés? ¿Qué se probó y qué no se probó? Entonces vos tenés que decir, mira señor juez, yo dije que ella no me pagó y yo presenté en el juicio una prueba y ella no pudo presentar que me pagó. Por lo tanto, no está probado lo que ella dijo de que ella me pagó. Y yo, sin embargo, sí probé que no me pagó. Entonces, es una cuestión de que vos tenés que decirle al juez qué es lo que se pudo o no se pudo probar de lo que se controvirtió entre los escritos de demanda y de contestación. O sea, es una explicación de las pruebas que se produjeron. ¿Entienden? Vos lo que tenés que decir, señor juez, lo que yo dije probé y lo que él dijo no probó. ¿Entendés? Eso es lo que vos tenés que hacer en tus alegatos. Pero no es obligatorio tampoco, si no haces no pasa nada. Y después del alegato que viene, después de los alegatos, ya se llama auto para sentencia y el expediente Sentencia. entra al despacho para ser resuelto. ¿Cuántos días tiene el juez para resolver una sentencia definitiva de primera instancia? 5 días será, doctor. No, 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 10, mucho más. 18. 60 días o 40 días, algo así era. Dijimos la pasada. ¿Cuánto era? 18, no. 150 y algo estaba. Ya. 150 y... No me equivoqué entonces. Sentencia definitiva, 40 días. Entonces, 40 días hay para contestar la demanda. ¿Está bien? Artículo, profe. Doctor. 159 parece. No, 162. Bueno, señores, ya os valemos por ser domingo, ¿verdad? Sí, profe. Gracias por todo, profe. Excelente, doctor, como siempre la clase. Ya está. Demasiado te agradecemos, doctor. Ya está, entonces nos vemos mañana. ¿Cuándo se pueda? Va a haber otra clase, profe. No sé, depende de ustedes. ¿Me avisan más? No, dale, por día le vamos a avisar. Queremos otra clase, al menos yo. Dale, dale, ya está, sin problema. Quedamos así. Vale, profe. Gracias por todo. Muchísimas gracias por todo. Dale, chao, chao. Hasta luego, Gracias, chao, doctor. Feliz chao. domingo.